los 50 años. Y eso lo debemos en principio a la ingente labor de Alberto Lamar, que dicho sea de paso, no solo es heredero de la mejor derrama intelectual del siglo XIX, sino además trasciende el marco de la intelectualidad más común de su época al apartarse del imperialismo narrativo de izquierda al que quizás no solo en absoluto, y lo digo en absoluto, movía más que la realidad la propuesta de la Imago en cuanto a utopías democráticas se refiere. La reflexión intelectual es un asunto claramente político que sintetiza todo el quehacer económico, cultural de la sociedad, ya sea en una aproximación diacrónica o sincrónica del mismo. Leyendo a Lamar, resucitamos el pensamiento de hace casi una centuria y descubrimos que todas las constantes de hoy ya estaban en su obra. Llámese globalismo, cosmopolitismo, multiculturalismo o cualquiera de sus realizaciones afines. Desde esta perspectiva, resulta oportuno que su obra sea reconocida a la luz de la estatura histórica, social e intelectual que le corresponde. Considero pertinente, entonces, referir algunos datos acerca de Lamar a fin de permitirnos tener una mejor visión del alcance y la dimensión de su obra. Luego de estudiar en las escuelas pías de Camagüey y culminar su bachillerato en el Colegio La Salle y la Academia Calzado de La Habana, comienza sus estudios de Derecho y de Filosofía y Letra, pero pronto los abandona para dedicarse al periodismo en la redacción El Heraldo de Cuba, allá por 1918. Entre 1921 y 1929 colabora con el periódico El Sol, del que llega a ser subdirector, y con la revista social El Fígaro, Cuba Contemporánea, El Mundo y Smart, esta última de la que fue jefe de redacción. Fue también miembro del grupo minorista, del que se desvinculó en 1927 por diferencias ideológicas con el resto de los integrantes, sobre todo en lo concerniente a la imposición de un gobierno del pueblo, o lo que se conoce comúnmente en la narrativa marxista como dictadura del proletariado. Su salida del grupo queda marcada cuando Fígaro, el 6 de febrero de 1927, publica un fragmento del libro Biología de la Democracia, en la que subraya la necesidad de crear un nuevo sistema político adecuado a la realidad de los estados hispanoamericanos. Con una interpretación diferente de la época republicana, hasta la crisis que marca la salida del presidente Machado, Biología de la Democracia es probablemente la obra de pensamiento más importante de las primeras décadas del 20 cubano. Allí afirma Lamar no solo que la democracia se encuentra en crisis, sino además establece como premisa que ésta nace en Roma, germina en la era feudal y florece en el siglo de los enciclopedistas, de lo que se desprende que dicho sistema político es hijo de la cultura europea. Según Lamar, su fracaso en el viejo continente parte de que la igualdad natural rousseauiana de la que lo sustenta queda disprobada por la biología contemporánea a través del principio de la desigualdad. A ejemplo de ello, vuelve su mirada sobre América, donde acentúa entonces que la democracia en la América española es un sinsentido, aunque ciertamente su fracaso, tanto en su génesis como en sus resultados, difiere del cuasi éxito del que pudiera hablarse en Europa. Para Lamar, el fracaso en América no tiene su origen en nuestra inexperiencia para el gobierno propio, sino en un dictado psicobiológico, vicio de origen que no desaparecerá mientras conserve Latinoamérica y en particular los pueblos intertropicales los caracteres psicobiológicos que la distinguen del europeo. Por supuesto, planteamientos de esta categoría eran inaceptables dentro del grupo. Desde entonces queda estigmatizado como el traidor de los minoristas, llamado así por Alejo Carpentier en un texto
titulado Un ascenso de medio siglo, consagrado además por Juan Marinello durante todo el siglo XX cubano. Ello explica en gran medida el olvido forzoso a que fue condenado hasta la actualidad. Otro texto de Lamarck que se suma a la comparsa detractora de su nombre es sin duda La crisis del patriotismo, una teoría de las inmigraciones. Según Lamarck, el patriotismo es una forma de autoconciencia nacional que implica un impulso agresivo para defender y promover el prestigio nacional. El desarrollo del cosmopolitismo, la presencia de la penetración económica norteamericana, ha debilitado el sentimiento patriótico en Cuba, según afirma. Partiendo de esta premisa contextual, Lamarck no pretende en su libro ir a la raíz del problema, sino exponer un grupo de experiencias y de realidades con las cuales puede crearse una teoría de las inmigraciones, especialmente de la afluencia española a Cuba y de las consecuencias que impactan el elan vital del patriotismo cubano. Sobre todo, tratándose de la inmigración española en masa a Cuba en el periodo de posguerra que iniciaba el siglo XX. Para que se tenga una idea de la complejidad del tema, entre octubre de 1899 y diciembre de 1902, llegaron a la isla atraídos por la demanda de trabajo promovida por las autoridades norteamericanas y por los empresarios deseosos de reconstruir la economía, 42.223 españoles. Y en lo sucesivo, esta inmigración blanca será preferida tanto por las autoridades y empresarios norteamericanos como por los comerciantes e industriales españoles, quienes seguirán excluyendo a los trabajadores nativos de los empleos urbanos mejor retribuidos. La partida de las tropas españolas tras la derrota de 1898 no detuvo el influjo migratorio de los españoles a la isla durante las 3 primeras décadas del 20 y por tanto el impacto del mismo en la esfera socioeconómica fue determinante a pesar de ser un periodo matizado por crisis cíclicas de la economía cubana, el acaparamiento por parte de los españoles de los mejores trabajos y mejores remunerados y la temporalidad del trabajo azucarero que condujeron al enfrentamiento entre trabajadores cubanos y españoles en su lucha por el control del mercado laboral, cuyo mayor o menor éxito en esos enfrentamientos terminaron con la victoria parcial del movimiento obrero nacionalista durante la Revolución del 33. La crisis del patriotismo, una teoría de las inmigraciones, dice de esta manera expuesta por Lamarck lo siguiente: no es pues un libro de política fuera de las conexiones naturales e inevitables que con la ciencia de organizar y dirigir a los pueblos tiene la sociología. Al decir de Lamarck, se presenta el problema de la afluencia española a Cuba y de sus consecuencias en la integración de nuestro carácter, a título de hecho, cuya verdad vemos en torno y a cada paso que se ahonde en el estudio de nuestra peculiar manera de proceder y de sentir. Cierro esta evocación apuntando que su obra marca la historia del pensamiento cubano, contrariamente a lo que se imponía como tendencia dentro de los intelectuales del momento y, por qué no, también a posteriori. Hay que decirlo sin temor. Lamarck es un autor de derecha, visceralmente nietzscheano, que desencaja de la izquierda tendenciosa de sus coetáneos de los años 30, de los originarios de los 40 y de otros tantos que luego habrían de coronar sus egos a partir de 1959, donde encontraron eco y aceptación. Alejo Carpentier lo define como traidor precisamente por apartarse de la línea de intelectuales de izquierda. Y curiosamente, volviendo a la mención que hice al principio, ni el Grupo Orígenes, ni Lezama, ni ninguno de los otros intelectuales conocidos y que fueron excluidos posteriormente por la izquierda radical mencionan la obra de Lamarck ni antes ni después del 59. Cultura de la exclusión, estoy seguro. Por temor o conveniencia, también estoy seguro. Afortunadamente, existe una copiosa bibliografía
que ya recoge Ediciones Éxodo con el marcado objetivo de difundir la obra y el pensamiento de Alberto Lamar, el escritor, periodista y sociólogo cubano, marcadamente nichano, nacido en Matanzas, Cuba en 1902, muerto en 1942, asesinado intelectualmente en 1927 y resucitado hoy en la 4ª Convención de la Cubanidad dedicada a su obra en nombre para bien de la historia de la literatura cubana. Muchas gracias. Aquí están los Espero que cómo cayó el presidente Machado, una obra increíble, una investigación tremenda. Vendaval en los cañaverales también, Las rutas paralelas, un libro muy famoso también, La crisis del patriotismo, una teoría de las inmigraciones de la cual hablé, y La biología de la democracia, que dio tanto que hablar y es probablemente una de las obras más importantes del siglo XX cubano, del pensamiento del siglo XX cubano. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias. El próximo panel es la presentación de la plástica